Escaparate Radio Digital. Noticias y entrevistas sobre teatro, cine, música, exposiciones, festivales y mucho más. Todo en un solo lugar. Escaparate Radio Digital. El día que las estrellas dejaron de brillar es una historia de resiliencia y memoria. Narra la vida de Luna, una joven que enfrenta la desaparición forzada de su padre y la pérdida de seres queridos. Invita a reflexionar sobre el impacto de la violencia en México y la importancia de mantener viva la memoria colectiva. Como dato nada más, para que ustedes vayan entonces quedándose ahí, la entrada será gratuita en los teatros del IMSS, se va a presentar en el Teatro Santa Fe y también en el Teatro Xola. ¿Quieres conocer cuándo y los detalles? Quédate a escuchar esta entrevista y para platicar de ella está, y me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, Tete Espinosa, gracias por estar con nosotros, actriz y productora, y también productora y la dramaturga Mariana Rescala, que está aquí con nosotros, ya las vemos a cuadro a las dos. Muchísimas gracias por estar conmigo en este programa que tiene ya prácticamente, la próxima semana estaríamos cumpliendo 20 años de llevar arte, cultura, entretenimiento y todo, pues el chisme y el amarillismo lo hemos dejado a un lado en estos 20 años y nos ha funcionado muy bien. Así es que, Tete, Mariana, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros y bienvenidas. Muchísimas gracias, Román. Muchísimas gracias y muchas felicidades también por esta labor tan hermosa que ustedes hacen, por estos 20 años Ahí y va. pues que siga creciendo el hijo. Muchísimas gracias y así será. Gracias a ustedes porque sin ustedes pues yo tampoco funciono mucho, ¿verdad? Y así es un círculo vicioso. Así es que muchísimas gracias. Mariana, te toca la parte de la dramaturgia también y pues vamos a empezar por dónde surge esta historia, a partir de qué punto deciden entonces o decides empezar ahí a poner el texto y cómo va avanzando. Ahorita vamos platicando. Gracias. Bueno, pues yo escribí esta obra hace 8 años y yo Ujú. vivía en Jalapa cuando empecé a escribirla. La Ajá. empecé a escribir para, o sea, de manera de atravesar un duelo que yo estaba viviendo y mientras la escribía me di cuenta un poco que estaba hablando pues de Jalapa y de que todos en esa ciudad estábamos viviendo un duelo colectivo Ujú. de tanto de los seres queridos que estábamos perdiendo, pero en sí de la ciudad que se nos había arrebatado y un poco también como de pues de la vida que conocíamos antes, ¿no? Sobre todo Ujú. cuando estás transicionando como de la juventud bueno, de la adolescencia a la adultez. Ajá. Es muy fuerte que no puedas realizar las actividades o digamos como los rituales de paso hacia la adultez, porque vives en un contexto violento y pues lo pongo entre comillas, cualquier error que cometas pues te puede costar la vida a ti o a las personas que te rodean, Ujú. simplemente pues eso, por la realidad en la que estás habitando. Claro, lo triste es que 8 años después, y no solo en Jalapa, Ya sé. ¿no? O sea, ahí está la importancia de tu texto y de lo que nos va a lograr llevar a reflexión. ¿Cómo, Tete, quiénes están en el escenario, cómo logran presentar esta historia al público? Bueno, pues en el escenario estamos mi compañera Patricia Soto y yo, su servidora Tete Espinosa. Ujú. Eh, Patricia Soto hace a la voz de Luna, que es el personaje que transita todo este duelo del que habla Mariana. Ajá. Y yo me encargo como de hacer los personajes que están en su contexto Ujú. durante su infancia, su adolescencia y después durante su adultez. Ok. Entonces, de esa manera nosotros damos como tratando de jugar. Esta fue una propuesta directamente de dirección, que todas estas voces se contaran únicamente con dos actrices. Ujú. Eh, bueno, pues cómo lo hacemos. A mí me gusta mucho mencionar que este texto, desde que Mariana me lo presentó, Ujú. pues para mí significó no un, perdón, No te preocupes. no, no un texto más en las obras que he hecho. Este texto para mí era, no me había dado cuenta de qué tan necesario era para mí como actriz hablar de este tema, porque yo vivía lo mismo que Mariana, viví los momentos en Jalapa en donde hubo toda esta transición Ujú. y a mí también me quitaron mi paz, a mí también me quitaron la vida que yo había construido en tantos años allá.
y eso, fue arrebatada. Y también pasé por, no directamente, pero sí muy cercanos, personas que les fue arrebatada su vida así literalmente. Ujú, ujú, Entonces necesitaba yo hablar como de este proceso que yo también viví. Entonces cuando estaba yo leyendo el texto me daba cuenta de todo lo que me movía, todas las fibras que me movían y la necesidad que tenía de hablar de esto y de plasmarlo en el escenario, que es pues finalmente para nosotros los artistas escénicos es lo más importante. claro. Entonces, pues eso, para Patricia, bueno, Pati no lo vivió en Jalapa, pero sí Ujú. viene del norte. Uf, Entonces, por supuesto, también tiene el contexto, como bien lo mencionas. Esta obra es vigente híjole, y cada vez más en todo el mundo. O sea, ya ni claro. siquiera puedo decir en varias ciudades de México, ¿no? De nuestra Claro. república, sino ya está extendido y cada vez más suceden cosas tan absurdas que finalmente Mariana en el texto lo plasma muy hermoso con mucha ciencia ficción, pero que ya de pronto te das vuelta y dices, la ciencia ficción ya está rebasada por la realidad. Claro. Ya es absurda muchas Es veces. absurdo. Entonces, Ahí está parte de la idea de que invitan a reflexionar, pero también recordándonos la importancia, como ustedes lo dicen, de nombrar las cosas como son, de recordar y de resistir, porque a pesar de todo, pues parece y es lamentable que no sepamos qué hacer, ¿no? Y no podamos salir de esto. Utilizas, Mariana, a Rocco y Sofía. Platícanos, por favor. Bueno, Rocco y Sofía son los mejores amigos de Luna. Sofía es su Ujú, mejor amiga desde la infancia ujú, y Rocco empieza a ser parte de la pandilla en la adolescencia, ¿no? ajá, Y justo estos amigos forman parte de esta etapa en la que, como mencionaba antes, es la transición para convertirte en adulto, ¿no? Y que estás descubriéndote a ti misma o a ti mismo y que tus amigos son sumamente importantes y pues forman parte de tu familia claro. y de las aventuras que vas a vivir para convertirte en un adulto. Y, ay, no sé si puedo hacer spoilers, ¿verdad? Como tú quieras, sí, claro. El chiste es que invites al público, por supuesto. Entonces, es tuya. Bueno, ya voy a hacer spoilers, no me importa. Este, Me gusta. eh, son arrebatados a Luna estos amigos y se unen, son parte todavía de la búsqueda que tiene Luna de encontrar a los seres queridos que ha perdido a lo largo de su vida y que han sido, y que los ha perdido gracias a la violencia en la que viven, ¿no? Y que son situaciones que sí no me pasaron directamente a mí, pero sí, pues sí la saqué del Ujú, contexto en el que vivía, pues de comentarios de personas muy cercanas y también de sucesos que habían pasado, o sea, uno específicamente, sí el episodio de Rocco está basado en una noticia, bueno, en un evento que ocurrió que se metieron a golpear a unos estudiantes mientras estaban celebrando un cumpleaños y ujú, después se dieron cuenta como que no iban por ellos. Y había, o sea, era una cosa o sea, pues eran puros jóvenes, jóvenes como de 19 20 años de la Facultad de Humanidades. Y varios relatos más, ¿no? O sea, como que es una mezcla como de varios eventos que ocurrieron en ese entonces. Y pues nada, eso, o sea, eso va hilando la historia. claro. Pues interesante, ahí está la parte de la temática. Tete, una escenografía minimalista, pero bueno, una iluminación que siempre es básica e indispensable porque le da toda la emoción junto con la música, el audio. Platícanos, por favor. bueno, nuestra escenografía sí es muy minimalista. De Ujú. inicio fue por falta de recursos, porque la verdad es que nuestro escenógrafo pues es una estrella. O sea, Sergio Vigueras es un gran escenógrafo e iluminador. Y entonces, bueno, él se adaptó a nuestro presupuesto, pero honestamente creo que con el presupuesto que tuvimos, él hizo algo maravilloso, en donde también permitió que la historia fuera lo más importante en cuanto a
en cuanto a no tener tantos elementos escenográficos y más bien concentrarnos en lo que nos teníamos que concentrar y únicamente él puso en el escenario los elementos más importantes y básicos con los que podríamos jugar Ujú. en esa historia, ¿no? Ajá. En esa Y narración. lograr contarla, claro. Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, él quería dar como una sensación muy jalapeña, entonces quiso poner ahí como él también vivió en Jalapa un Ujú, tiempo, bueno, que él quería dar como ese contexto. Únicamente jugamos con 2 sillas en un piso cuadriculado ujú. y una, ¿cómo se llama, Mariana? Labro. Un candelabro, sí, Ujú. un candelabro que colgamos y con eso pues jugamos todo. La gran parte también lo lleva pues efectivamente, como lo dijiste, la iluminación, ¿no? Que hace un juego ahí padre. Y nuestra música original está hecha por, por Yayo Villegas. Ujú. Me cuesta trabajo porque uno es Vigueras y otro es Villegas. Villeras. Ajá, ajá. Yayo Villegas, Eduardo Villegas, que es un chavo pues súper prendido, que nos hizo ahí todo, se puso a loquear con todo el juego que teníamos. Lo que pasa es que realmente lo que sucede en la obra, incluso pareciera que es como muy pesimista el asunto, pareciera que es como muy pesimista, pero en realidad lo que quiero rescatar es que tiene mucho juego, ¿sabes? Como que rescatamos la esencia también de lo que de los juegos que hay en la adolescencia, de esta búsqueda de la aventura también, Ajá. de la desobediencia, Ok, ¿no? Y que dentro de este mundo tan reprimido que tienen los personajes, el contexto que tenemos, ellos intentan sí encontrar esta plenitud, claro. estas ganas de vivir, ¿no? Este, por favor, Hola, Leo. entonces, bueno, pues eso se rescata mucho y entonces también con la música lo juega mucho Yayo, ¿no? Como que hay momentos en donde nos acompaña con esta alegría, con estas ganas de gritar, ¿sabes? Con la aventura y otras veces nos acompaña también con sonidos más, pues, pues más ensordecedores, Claro, más complicados, más complejos, ¿no? claro. Él quiso hacer un solo track, hay un solo track para toda la obra y Ajá. entonces todo el tiempo estamos escuchando cómo nos acompaña tanto la música como la iluminación y la escenografía. Claro, es una producción, como ustedes también lo dicen, que nos va a invitar a mirar al cielo. Y lo importante de lo que pasa ahora que Leo se atravesó, vino a mi memoria, ¿no? La pregunta de ¿para qué edades está dirigida esta obra? Mariana, por favor. Pues de 13 en adelante, yo Ok, diría, es para adolescentes y adultos. ok, Han ido estudiantes de secundarias y de ok. prepas y han conectado mucho con la obra. Excelente, es importante hacerlo, ¿no? Porque pareciera cuando hablamos de imaginación, cuando hablamos de personajes y cuando, ¿no? Pareciera que estamos invitando a todo el público y la temática tampoco es muy sencilla, pero sí vale la pena que desde los 13 años, como bien dicen ustedes, pues vayan y se afronten, confronten con esta información, con esto que puede suceder, con esto que al final los lleva a la reflexión, para lo que estén viendo, cualquier pérdida, cualquier cosa también nos va a funcionar. No solo es de una persona, que en este caso sí, pero algo nos va a mover seguramente. Ahora, es gratis, lo decía desde el principio. Platíquenos dónde, cuándo, qué horarios, por favor. Sí, este es un proyecto que quedó dentro de la convocatoria nacional de escenarios del IMSS. Ujú, Afortunadamente, yo me siento muy contenta de que se estén reactivando estos teatros que habían estado inactivos y ajá, entonces, bueno, se está empezando a hacer, ya comenzó este circuito de obras que van a deambular por todos estos teatros ajá, y nosotros vamos a estar en el Teatro Santa Fe ujú, los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7, cada uno el viernes a las 8, el sábado a las 6 y el domingo perdón, el sábado a las 7, domingo a ajá, las 6 ok, en el Teatro Santa Fe. Y los días martes 9 y miércoles 10 de septiembre vamos a estar en el Teatro Xola, ok, el martes a las 5 y a las 8 y el miércoles a las 8. Entonces tenemos ahí 6 funcioncitas que daremos gratuitamente gracias a esta convocatoria del IMSS.
Este, Claro. y seguramente ahí sí siguen nuestras redes sociales, también podrán ver mucho más detallada la información. Claro, que ahora las damos, solo déjame reiterar, Teatro Santa Fe, viernes 5 a las 8, sábado 6 a las 7 y domingo 7 a las 6 de la tarde. Así es. Y esto es de septiembre, obviamente, y Teatro Xola el 9 de septiembre a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, y el 10 de septiembre a las 8 de la noche. Son los horarios, si lo dije bien, muy bien, gracias, Tete. Esa era la señal que yo necesitaba para entonces, sí, Mariana, por favor, compártenos las redes sociales del espectáculo, de la compañía, las que tú quieras dar, y ahora me regalan también las de ustedes, por favor. Sí, en Instagram estamos como @las estrellas dejaron de brillar. Solo tenemos esa red. Ok, Sí. perfecto. Ah, Y las personales, tú da tu Instagram. Bueno, la mía es @Mariana Rescala con S y con K. ajá, La mía es @tt_espinosa con Z ajá, guión bajo. perfecto. Y el de Patricia, el de Pati creo que está como la Pati Soto. La Pati La Soto. Pati La Soto. Pati Soto, sí. Bien, así aparecen ahora aquí abajo para que ustedes la sigan a las 3 y también la obra para que vean esta información, las fotos y videos que vayan subiendo, y también si hay algunas fechas nuevas que seguramente las habrá en su momento para poder estar en contacto con ellas. Mariana Rescal es licenciada en teatro y máster en guión y dramaturgia, es ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Hugo Salcedo, sus obras figuran como Tramoya, Paso de Gato y festivales como Fito. Y a Tete Espinosa también la conoces y hemos platicado con ella en varias ocasiones. Imagínense 23 años de trayectoria. Creo que Wencesilala fue la obra que nos llevó en algún momento a la cabina de Radio Centro Tete ahí a platicar justamente, y de ahí hemos platicado algunas veces El secreto del río y muchas, muchas otras cosas más. Tú las conoces muy bien y además su trabajo y su historia hablan de lo que están presentando ahora, que tú tienes esta posibilidad de ver y que pues solo depende de ti. Nosotros ya pusimos de nuestra parte, ellas en lo suyo, yo en lo mío, y depende por supuesto de ti. Y pues no hay ni pretexto. Hay dos lugares, hay dos ubicaciones en donde bueno, tú decides en cuál y es la entrada gratuita. Así es que pretexto no la hay. Te la Con van a esto, pasar súper. eso sí, eso sí. Mariana, muchísimas gracias. Mariana Rescala, gracias por regalarnos este tiempo. También Tete Espinosa, gracias por regalarnos estos minutitos. Para mí es bien importante poder platicar con ustedes y para el público también, porque entonces ya no queda en mí en darles una información de algo que está buenísimo y que vale la pena que vayan y que lo y disfruten. No, no, no. Lo dicen ustedes y eso a mí me avala y yo les agradezco mucho. Ay, muchísimas gracias, Román. Gracias nuevamente por la invitación y por hacer esta labor tan hermosa. Gracias. No, hombre, a ti. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Román. Esta es su casa siempre, el micrófono está abierto, siempre, siempre Ay, que muchas tengan algo que decir gracias. al público. Les mando un abrazo, les deseo mucho éxito y aquí estamos. Las Niñas Cosa es un unipersonal escénico que nace desde lo íntimo, lo urgente y lo profundamente humano. Fernanda Dávalos, creadora y actriz de este monólogo, nos confronta con una verdad cruda, una realidad silenciada que sigue marcando muchas vidas en nuestro país. Esta obra nos invita a mirar de frente lo que muchas veces se evade por doloroso o por incómodo. Así es que está con nosotros y me da muchísimo gusto saludarte. Fernanda Dávalos, autora y actriz de Las Niñas Cosa. Gracias por estar con nosotros en Escaparate, este programa que está allá con 20 años. 20 años de edad, ¿no? Y llevando arte, cultura, entretenimiento y todo, y sin el chisme y sin amarillismo, pero sí hablamos de las cosas que se tienen que hablar y una es de esta. Así es que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Para el equipo de las niñas cosas significa un montón tener estos espacios. Entonces, estoy muy contenta de estar acá. Bien, pues el gusto también es mío. Y decía, ¿no? De repente es el cambio de chip y decir esta obra que nos invita a mirar de frente lo que muchas veces se evade por doloroso o por incómodo. ¿Por qué digo esto, Fernanda? Pues Las Niñas Cosa es un unipersonal que habla del abuso sexual infantil a través de la historia de una pequeñita de 5 años que después de ser víctima de un abuso busca reconstruir la imagen que tiene de sí misma, la relación que tiene con el amor, Ujú. con el contacto con los otros, y de eso va la obra.
¿Cómo hablas de esto al público? ¿Qué elementos utilizas? ¿Qué técnicas utilizas? Platícanos, por favor. Pues creo que las técnicas que utilizo y los elementos van muy de la mano con cómo nació la obra. Ujú, La obra nace cuando yo en pandemia, en el 2021, ajá, empiezo a tomar un seminario de creación autogestiva con Marianela Villa, que es ujú, una teatrera que yo admiro un montón. Y ujú, este seminario se llama Las Ofelias y pues el fin de ese seminario era que las mujeres artistas conectaran con su voz creativa y pudieran crear desde la soledad, ujú. resignificando lo que pues, resignificando lo que es Claro, la soledad, ¿no? claro, claro. Y desde la autonomía creativa, ¿no? Ujú, Entonces, yo sabía que quería hablar de este tema, pero no sabía si quería llevarlo a escena porque me daba mucho miedo, me daba mucho pudor, me preguntaba esto, ¿cómo pongo una temática tan densa ajá, en una obra que el público no evite, por claro. decirlo así? Y con lo que me topé fue que necesitaba elementos para yo como actriz vincularme y jugar, ¿no? Ajá, Es por eso que decidí que la personajita de la obra fuera una niña. Y pues en escena creamos un dispositivo en el que esta personajita eh, se vincula con proyecciones que están puestas en el espacio con tendederos de ropa, con ujú. los que la niña juega, en los que la niña cuelga cosas. Y eso en cuanto al dispositivo escénico, y es una obra que rompe totalmente la cuarta pared y que Ujú. invita al público a dialogar con esta niña y a pasar un rato con ella desde su trinchera y desde la perspectiva con la que esta nena ve el mundo. Bien, sí es fuerte la temática, pero esa es la invitación, ¿no? No a que le tengan miedo, sino que vayan y no es algo amarillista, no es algo que no, los va a hacer reflexionar. Al final, pues es una historia ocurrida, ¿no? Y que de ahí está saliendo algo que pretendes dejarle al público esta reflexión de que se vea cómo, pues la sociedad está muy dormida en esta parte, ¿no? De repente. No, de repente, está muy dormida en esto y también le da la vuelta muchas veces a esta temática. Sí, creo que a partir de la urgencia es Ajá, que nos movilizamos. Y yo como actriz y creadora escénica joven estoy también encontrando mi voz ajá, artística ujú, y creo que mi poética se inclina hacia esos linderos en los que se subliman este tipo de historias a través del arte, porque para mí es muy duro. México es el país número uno en abuso sexual infantil en el mundo, según ujú, la OCDE, y es algo de lo que no se habla, ¿no? O sea, ¿no? somos uno de los países más violentos para ser una infancia, para ser una niña y un niño. Eh, y creo que a través del el arte podemos transformar estas cifras y justo estas noticias amarillistas a las que ya nos acostumbramos, que solo se vuelven números y datos. Claro. Creo que el arte nos da la oportunidad de volverlo un espacio de reflexión en el que el público es interpelado y vive este momento con la niña. Y siento que eso nos regala un poquito más de conciencia, ¿no? Un Ujú. despertar de esta sensibilidad que si solamente estamos leyendo noticias, no, no sucede, se vuelve algo más lejano, algo que es justo un número y no la historia de una niña. Claro. No lo haces tan personal o no te llega tanto, ¿no? Al verlo como noticia, es información que pasas muy rápido. Y el teatro es una parte de una vivencia que justamente te lleva a eso. ¿Utilizas proyecciones y unos tendederos llenos de ropa? Ujú. Eso es lo que utilizas como escenografía. Sí, la escenografía empezó como algo muy austero, justo. Yo estaba en pandemia, no Mm, sabía qué quería, que no sabía qué quería hacer con este discurso
y empecé explorando con cine minutos y cuestiones de edición y después me di cuenta de que en lo que me siento más cómoda es Ajá, en escena, porque ajá, soy actriz, ajá. empecé a actuar muy chiquita, como a los 10 años, entonces siento que también eso ha permeado la manera en la que veo el Ok, mundo. El ser actriz, ¿no? Y estar como expuesta a que te vean, ¿no? Y a lo claro. que es contar historias. Y entonces ya dije, bueno, va, esto va a Y ser un unipersonal. convertirte, ¿no? Y convertirte en otras personas, en otras cosas incluso. Sí, 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 sí. Hoy, por ejemplo, tenía un ensayo con una maestra que yo admiro muchísimo, que se llama Xochitl López, es una maestra de voz increíble. Ujú, Y yo le decía, es que a veces eh, siento que me freno porque me da miedo no poder abarcar la inmensidad de lo que es este tema, ¿no? O sea, ¿quién claro, soy yo? Y me decía, Fer, recuérdate que la ficción te cobija y la ficción te protege, ¿no? No tengas miedo de señalar, de denunciar, claro, porque lo haces a partir de esta estructura que te protege, ¿no? claro. Y creo que de eso va la obra también, ¿no? Darnos cuenta que a partir de la reflexión y de hablar de estas temáticas es la única manera en que las víctimas pueden reescribir sus historias y Ajá, pueden dejar de nombrarse solo como víctimas y como empezar a hacerlo como sobrevivientes ok, y empezar a versar de qué es lo que sucede con una persona cuando atraviesa un abuso así. claro. Me gustaría pensar que es para toda la familia y también para los pequeños, dada la importancia, pero no sé si por la temática para los pequeños, o dime, por favor, ¿no? ¿A quién está dirigida esta obra? Esta obra definitivamente no está dirigida para los pequeños. Lo sé, pues, pero sería Sí. buenísimo, o sea, Es, ¿no? Cuando empecé a trabajar con esta obra, hice muchísima investigación con respecto a teatro que haya tocado estas temáticas Ajá, y para mi sorpresa hay más obras sobre abuso sexual infantil dirigidas a las infancias que a los adultos. Por ejemplo, Verónica Maldonado, que es una dramaturga que a mí me parece brutal, tiene una obra preciosa que se llama Valentina y la sombra del diablo, que ajá, es una obra para infancias que busca dotar a las infancias de herramientas con claro. las que se puedan enfrentar a este tipo de violencia si es que Ajá, si es que en algún momento pasa. Y una de las razones por las que yo decidí dirigirla a público joven a partir de los 15 años y a público adulto es porque si bien es importantísimo que las niñas y los niños sepan distinguir este tipo de violencia y puedan hablarlo, ujú, es que somos los adultos y las adultas quienes debemos de responsabilizarnos por la seguridad de las infancias. claro. Tristemente, el abuso sexual infantil ocurre casi en el 90% de los casos a manos de personas cercanas a las niñas y los niños Ujú. en el En círculo casa. Ujú, familiar ujú. inmediato, padres, abuelos, hermanos. Y lo que pasa muchísimas veces cuando las niñas y los niños enuncian lo que les sucede es que por el tabú, por el terror, Ahí queda. los adultos no saben cómo responder y Sí, lo claro. que hacen es acallar algo que necesita ser dicho. Y también apelo a que no es necesario que alguien sea madre o padre o que tenga contacto directo con una niña o niño Ujú, para hacerse responsable de las infancias, ¿no? claro. Hay muchísimos aspectos de nuestra cultura que fomentan y normalizan este tipo de violencia, ¿no? Lo vemos con la hipersexualización constante, con lo común que son este tipo de bromas, de legalicen ya a las de 15, a las de 18, este tipo de comentarios de, ay, ya estaba grandecita, ¿no? No, no, no. Eso es algo que normaliza ese tipo de violencia y entonces es por eso que decidí que fuera dirigido a público adulto. De 15 en adelante, dices tú. Ajá, Ok, de sí. 15 en adelante. Ahora, ¿cuándo, dónde, hasta cuándo? Eso es importantísimo.
Es muy importante. Estrenamos este domingo y estoy muy emocionada. Mi Ajá. equipo también está muy contento. Eso no lo mencioné, pero me topé con personas que me han asistido en las proyecciones, en el diseño de escenografía, como Valeria Rocha, Rodrigo Toledo, que han acompañado este proyecto con todo el corazón y ha sido muy lindo ver cómo se transformó de algo muy íntimo a todo un fenómeno espacial que yo no sabía cómo Materializado, llevar. claro. Ajá, que yo no sabía cómo llevar a escena, no tenía ese conocimiento y ver que estas personas lo nutrieran tanto con su conocimiento sobre videomapping, sobre diseño escenográfico e iluminación ha sido increíble. Ujú. Pero bueno, todos nosotros y nosotras estamos muy contentos Ajá, porque este domingo 31 es nuestro estreno en el 77 Foro Cultural Autogestivo. ajá, Y vamos a tener funciones este 31 de agosto, 7, 21 y 28 de septiembre, que son ajá. los domingos a las 6 p.m. Ok, los domingos de septiembre, ¿no? Y el 31 Los de domingos agosto, de septiembre. los domingos de septiembre, en el 77 Foro Cultural Autogestivo, que está en Abraham González 77. Justo, 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 Subiendo las justo. escaleritas ahí, no se espante, llegue ahí, es como una casona, va a haber una puerta, unas escaleras, súbalas y la magia se crea ahí. Ahí está la taquilla. Sí, Ahí y para están. conseguir boletos puede ser ahí mismo en taquilla, Ujú. en Boletópolis o en nuestras redes sociales que son @lasninascosa, sin ñ porque no hay ñ en Instagram. Ajá, ajá. Ahí por mensaje directo podemos vender boletos y dar cortesías, algún tipo de descuento, porque nos encantaría tener el teatro lleno y verles por ahí. Las Ninas Cosa, así es como te encontramos en redes sociales, bueno, al espectáculo como tal. ¿Y a ti cómo te encontramos, Fer? Como @FerDávalos con dos Con As. doble A, da D-A-V-A. Ábalos. Ujú. Perfecto. Entonces, los domingos de septiembre, 31 de agosto, y los domingos de septiembre, el 77 Foro Cultural Autogestivo, con funciones a las 6 de la tarde. Esta obra que está dedicada a todas las niñas y mujeres que han vivido, ¿no? De un abuso sexual infantil, y con una frase que tú dices, no están solas, nosotras les creemos, vayan, reflexionen y agarren las herramientas que tengan que agarrar. Fernanda, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, muy interesante, y el micrófono siempre, siempre, siempre está prendido, abierto para ti. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias y mucho éxito. Bien, y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Escaparate Radio Digital, este espacio de arte, cultura, entretenimiento, todo sin chisme y sin amarillismo. Gracias por habernos acompañado. Estamos muy cerca de cumplir 20 años ya, a nada, prácticamente a nada, y para mí es un placer poder haber estado platicando contigo el día de hoy, hacerte la invitación a lo que viene y que nos sigas y nos acompañes a través de las redes sociales. Ahí es donde nos puedes ver, escuchar, seguir, comentar, platicar, recomendar, por supuesto, y es en @escaparate radio digital. Así nos encuentras en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, y también nos encuentras en Spotify como Escaparate Podcast. Así es la única que cambia, Escaparate Podcast. Síguenos, escúchanos, ahí también lo puedes decidir si ves el video o solo escuchas el audio, pero ahí estamos, siempre, cada semana y también entre semana. Gracias a Marisol Ruiz Alcántara, nuestra productora, gracias a William Yarmes también, gracias a ti que nos sigues y nos acompañas y nos recomiendas, y aquí nos vemos y nos escuchamos entonces en la próxima emisión. Que estés muy bien, hasta pronto.